Portillo, 25 febrero de 1912. Juicio a la Grey protestante. Llegó la hora, sonó el clarín. Para nosotros, no hay el temor que tuvieron los que nos precedieron el juicio. Yo y tú, Martín, somos llamados a responder por nuestra pequeña iglesia, desgajo de la otra pequeña iglesia como hemos oído llamarla a los maestros. Yo y tú, Martín, hemos de responder a este juicio, porque juramos sostenerla, pero juramos porque había principios que hemos sostenido y no nos podemos arrepentir, porque por ellos, la luz vino a nosotros y nuestros pastores. Nosotros buscábamos en las Escrituras las palabras más racionales para apoyarnos en ellas, buscamos los pactos del testamento, hechos por los hombres antiguos y el Padre, que es el buen pastor y ama a sus ovejas. Nosotros nos desgalamos de la Iglesia Católica Romana, cuando la luz de la razón alumbró nuestro entendimiento y pensamos hacer una comunión grande y libre de prejuicios. Adoramos y reconocimos a Jesús, pero lo presentamos también equivocados en forma del Cristo, para ir ganando el terreno que debíamos ganar, con la ayuda de los estados, cuyos jefes, dueños de una investidura, podían ayudarnos. Nosotros presentamos a Jesús en sus predicaciones de amor y libertad, y esto y mi amor y el tuyo, Martín nos dio el calificativo de herejes. Pero con nosotros estaba Jesús y sufrimos las persecuciones y excomuniones mayores de un pontífice, el que también dominaba a los estados por la investidura de los soberanos, que había sido usurpada. Pero no era el momento del triunfo de nuestros ideales, porque solo nos fue dado dar el primer impulso al libre examen, al libre pensar. Nosotros, en todos momentos, enseñamos a nuestros adeptos y a nuestros pastores a mostrar a Jesús explicando la doctrina de amor y libertad. Y se les presentábamos a las orillas del mar Egeo y lo ocultábamos de la ignominia del Calvario que la Iglesia Católica representa con tanto baldón, renovando en todos los momentos el sacrificio inicuo de los sacerdotes de la supremacía. Lo hemos presentado en la cena fraternal con sus discípulos, despidiéndose para ir al sacrificio por el amor a los hombres, no doliéndose del sufrimiento de la carne. Lo hemos presentado en el sacrificio, como el mártir del amor, probando con la última gota de su sangre, que supo ser digno hijo de Dios. He ahí un principio luterano y calvinista, por el que fuimos excomulgados, arma terrible de la Iglesia Católica, que con la excomunión, en aquellos tiempos de prejuicio, era peor que las hogueras de la Inquisición. Nosotros no pudimos dulcificar más la vida del hombre, pero combatimos el celibato eclesiástico por irracional y mandamos para nuestros pastores el matrimonio por amor y para acrecentar el amor en la familia. Luchábamos con armas muy desiguales, pero recibíamos la ayuda de Jesús y seguimos todo lo que se pudo, para hacer nuestra iglesia todo lo grande que se pudiera, como desgajada de una iglesia pequeña. Pero ella disponía de las riquezas y la fuerza de los estados, y lo que hoy sería una puerilidad el llamarse hereje, entonces, ponía en prevención a los jefes de estados que combatían por el mandato de Roma a los hombres y los llevaban a las hogueras. Pero nosotros teníamos constancia y fe en nuestro credo, con el que iniciamos el progreso del pensamiento y cada vez íbamos asegurando más nuestros sillones y pudimos más que las hogueras y la Inquisición y dimos cuerpo a una nueva iglesia y un credo nuevo, reñido con lo irracional del credo cristiano y apócrifo, y si hubiéramos podido, la habríamos borrado de la mente de los hombres y habríamos implantado limpio del nombre de Jesús solo. Nosotros perseguíamos un fin grande, el de hacer conocer a Jesús y sus doctrinas verdaderas, y no hubiera sido necesario que los espíritus de Dios fueran los que tienen que librar las batallas aún en la tierra, porque, conociendo y comprendiendo los hombres las palabras de Jesús, los hombres se conocerían como hermanos, como Jesús decía. Era pues, nuestra institución, racionalista. Mas esto, era piedra de escándalo. ¿Cómo confirmarse la Iglesia cristiana y romana con desnudar a Jesús del Cristo y con que todos los hombres, en derechos humanos y divinos, fuesen iguales? ¿Cómo entonces, esa Iglesia de los crímenes santificados, podría invocar su supremacía, su autocracia y su infalibilidad después, si se dejaba descubrir en sus falsedades?
Apelaron como siempre a la persecución y una nueva cruzada se organizó contra los protestantes. Cayeron muchos mártires, pero no somos tan mártires como ellos, pues si nos vemos en el espacio, es su vergüenza, pues ven que nos ampara Jesús, sonriente de amor, en tanto que a ellos no puede llegar su efluvio, porque lo denuestan con sus dogmas. Nosotros le decimos a la humanidad de la tierra, como Jesús decía, pedid y recibiréis, pedid, pero con amor y no con temor. Amaos los unos a los otros olvidando y perdonando las ofensas del hermano. Elevaos sobre vosotros mismos y descubriréis las grandezas del espacio. Con estos principios, aliviamos en un algo la tremenda cruz que a Jesús le han puesto. Con estos principios, se hubiera hecho nuestra pequeña iglesia, poderosa, imponiendo jerarquías, y habría llegado el reinado del amor, sin distinción de razas y colores. Pero la justicia estaba anunciada y el mundo no podía pasar de nuevo por familias entresacadas de composiciones amasadas en los consistorios, amalgamando los evangelios verdaderos, con textos de todas las otras religiones pequeñas. Nosotros, no teníamos más que esos testamentos de amalgama, pero con nuestra razón, entresacábamos con acierto los que eran de Jesús. No teníamos a nuestro alcance los verdaderos evangelios que ellos tienen olvidados en un rincón del Vaticano, donde están inéditas las palabras de Jesús. Ha llegado la tremenda hora, la temida hora del juicio universal anunciado en las profecías y proclamado por Jesús, pero no en el valle de Josafat y con el aparato descripto por la fantasía, sino como era de justicia. Ante un triángulo de hombres humildes en la materia y los espacios y la tierra reciben el aviso y se preparan a recibir la sentencia. Han sido juzgados, por fracciones, los defensores de las supremacías de la Iglesia católica y romana y apócrifamente cristiana y cada uno ocupa la morada que se conquistó. Hoy nos toca a nosotros, los que buscábamos a Jesús, pero que aún hubimos de disfrazarlo con el Cristo, para no causar honda impresión en los prejuiciados. Henos aquí. No tememos, porque amamos a Dios en espíritu y verdad. Nos presentamos ante Jesús y el espíritu de verdad anunciado por Jesús. Él tiene el ancla salvadora que aún no nos tiende, porque estamos sometidos al hombre juez, que debe recibir nuestra defensa. Pero confiamos en que el ancla nos será mandada para llevarnos a Sión, porque el juez tiene el código de amor dado por el Padre. El juez, Jesús y el Espíritu de verdad, saben que estamos conformes con la ley. El juez es hombre para sentenciar a los que fueron hombres, que como tales, tuvieron sus faltas, pero que están conformes en pagar hasta el último cornado. Sabemos y lo hemos presenciado, que los defensores del lobo carnicero, que se alimenta de la sangre del inocente cordero a quien maniatan, fue el juicio borrascoso y se defendieron, yendo, afortunadamente, los más asidos al ancla y recibidos de nuevo al trabajo de la heredad del Padre. A ellos se les acusaba, a nosotros, no se nos acusa, se nos apremia para justificarnos, pero, no por temer, no somos impresionados por la justicia, porque, pasado el juicio y si somos asidos por el ancla, podemos empezar a pagar nuestras deudas, que hasta ahora hemos estado en suspenso y este estado nos hace sufrir, pero es en justicia, porque quedaba el efecto de una causa que debe ser sometida, por lo que no nos fue concedida la reencarnación. Y si hoy, el juez, no encontrara en la llave del amor que le ha sido entregada, la justificación de nuestra defensa, nos veríamos privados de volver a la tierra a rectificar nuestros pasos de hombres. Pero somos sinceros y esperamos confiados en la rectitud del juez, al que reconocemos. Yo, con Martín, en nombre de todos nuestros hermanos en credo, pedimos al juez, como hombre que es, que nos sentencie en amor, porque como hombres, hemos faltado con las faltas del hombre, como espíritus libres. Hemos faltado por nuestro prejuicio y porque fuimos perseguidos. Como sabios, nos creímos tales, pero no estudiamos sin pasión y no nos elevamos a la verdadera sabiduría. Pero tenemos conciencia de nuestras faltas y prometemos seguir el camino que nos trace la ley. Como religiosos, nos cegó el prejuicio y el despecho, rayano en odio,
en nuestros principios, hemos retraído a Abraham y Moisés, buscando el paraíso, que hoy vemos donde y que es ese paraíso que el Espíritu presentía, pero que en la materia estaba amortecido. Todo esto nos hace padecer y con la sentencia de amor que esperamos, nuestra rehabilitación nos pondrá en el derecho del trabajo y nos consagraremos a la continuación de nuestro progreso. Más en la conciencia de nuestros enemigos en religión, se nos tacha de disidentes y se nos acusa de usurpadores de sus principios y nosotros solo teníamos los códigos y evangelios que sus jefes quieren dar a la publicidad teniendo el verdadero texto escondido y olvidado. No somos disidentes con la universalidad, ni usurpadores de principios. Nuestros principios, si los tomamos del mismo testamento, los pusimos y los interpretamos lo más posible con la razón. Nosotros no consagramos en memoria de un sacramento fábula y nuestra palabra lógica no pudo entrar en ellos. Y por fin debemos confesar al juez que nuestra intención fue sana, que no pudimos aclarar más nuestros principios y que adoptamos para nuestros códigos la palabra de Jesús: hablad, como queráis siempre que os entendáis. Por esto estamos entre vosotros, por esto el juicio que esperamos y desde ya, acatamos la sentencia que nos revalide, que nos liberte para volver a la tierra, donde trabajando y amándose está en el paraíso y es la puerta de la gran Sión, trabajamos en la verdad del Padre. Porque llevamos ya como principio el amor del código de nuestro juez y tomamos por base de nuestro progreso, el progreso de un ser que llegó a ser Dios en nuestras prédicas. Pero al proclamarlo en este sentido, era nuestro pensamiento elevar la humanidad, porque, llegando hasta Jesús, éste encaminaría a los que a él llegan, camino más allá, diferenciándonos de la Iglesia romana, en que ella lo hace Dios, Hijo de un Dios insondable y vengativo, nosotros lo hacemos Dios de sus doctrinas propias, hasta llegar a Él. No pudimos explicarlo más, y la amalgama creada por los jefes de la cristiandad, lo que en nosotros aún prejuiciaba, lo vimos claro en el espacio. Jesús anunció que descendería el Espíritu de verdad y hablaría a los hombres y entonces sobrevendría el Hijo del Hombre, se separaría las ovejas de los corderos. Es el mayordomo que pide cuenta de los talentos, es el juez en cuerpo de hombre en la tierra, porque en la tierra hemos trabajado en el bien y en el mal. Responde tú, Espíritu de Jesús. Responde tú, Espíritu de verdad, y respondan todos los espíritus del progreso a nuestra súplica. Y tú, hombre, que en la tierra que aún nos representáis, recibid vuestra inspiración y atended con nosotros al juez que es hombre como corresponde en justicia y amor y nos absolverá en justicia. Juez del Padre, en ti esperamos. Hermano mío, has hecho la defensa de vuestra causa como os correspondía. Has invocado a Jesús que habéis presentado en su predicación, has reconocido la justicia de la ley en el juicio que se sigue anunciando por Jesús, os habéis justificado en vuestros principios velados por la necesidad, pero has omitido hablar del egoísmo que os llevó a la reforma. ¿Qué puedes decirme en tu defensa? Es cierto que nacieron con nuestra protesta algunas ambiciones personales y egoístas, pero he hablado que hemos faltado como hombres, pero que al juez no se le escapa y quiere sentar en nuestra acta esta aclaración. Es de justicia confesar que tuvimos amor propio personal y por lo tanto egoísmo, pero digo en nuestro descargo, que no fue un egoísmo intransigente, sino que hubimos de sostenerlo con algún interés, porque como toda obra de hombres, lleva el sello del egoísmo humano, pero no teníamos más conocimiento de mayor perfección. Al juez le agrada tu declaración y lo cree humanamente dispensable, pero aún hay un punto más escabroso que debéis aclarar. Si buscáis a Jesús, ¿por qué tenéis el Cristo? Comprendíamos que no debíamos mentar al Cristo, pero era una conveniencia en nuestros comienzos, porque muchos de nuestros adeptos no estaban a ciertos radicalismos, como la anulación del Cristo, pero en el espíritu de nuestra doctrina, sabíamos que no deberíamos exponerlo y salvamos esta nuestra falta con la máxima de Jesús, de hablar como querías, siempre que os entendáis. Pero además, nosotros no teníamos en nuestras manos la verdadera colección de los evangelios,
éramos espíritu amantes del progreso y dejaríamos correr el tiempo en su evolución. Llegaríamos a imponer el nombre de Jesús en nuestra pequeña iglesia y no llevaría el apócrifo de Cristo. Mas había sonado la hora del cumplimiento de las profecías y el escepticismo religioso cundió por todas partes y una y otras religiones pierden adeptos y se desmoronan para ceder todas, al aparecer la iglesia grande, la iglesia del amor, la iglesia universal en que comulga toda la cosmogonía, el espiritismo luz y verdad. Esto que hoy sabéis vosotros, lo ignorábamos nosotros, sobre el poder de desdoblamiento natural con el que os ponéis en relación con los mundos. Viene a vosotros el Espíritu de verdad y convierte en lenguas de fuego a los humildes médiums. Tienes historia y testamento que solo tú has recibido de boca de Abraham por su espíritu y vienen a vosotros y os ilustran los maestros de otros mundos. Estáis revestidos por fin del don de la justicia y se os deposita el código de amor. Todo esto, nosotros sabíamos había de llegar y no lo comprendíamos, porque lo habían revestido los primeros comentadores, de tanto boato, de tantos horrores, de tanta felicidad. Tú lo tienes y hoy juzgas los espacios y mañana juzgarás a los hombres que mantienen el error. Comprende el juez en su amor, que no cometimos falta imperdonable, por las razones expuestas. Oíme pues. Ya me conforman vuestras atenuantes. En la tierra queda vuestro error latente y no puede prevalecer ninguna forma de religión de las que hay y hasta hoy han militado. La justicia es enderezar las torceduras que se han trazado, de las que son responsables sus autores. La ignorancia no excluye la responsabilidad. Aunque esté atenuada, es deber del ignorante hacerse sabio para obrar en justicia y así os pregunto, ¿estáis dispuestos a descubrir la verdad, a destruir el error, a anular las iglesias pequeñas para implantar la iglesia universal regida por la ley del Padre por el código de amor? Esperadme. Oh juez de amor. Consulto a mis hermanos. Tú, Martín. ¿Has oído, vosotros todos? Habéis oído, es el juez el hombre, el que en nombre de Dios nos juzga. Contestad, ¿estáis conformes, todos? ¿No hay ninguno en disidencia? No. Benditos, benditos. Habéis sido fieles hasta el fin, no hicimos más, porque no pudimos. Pues bien, juez y secretarios del Dios amor. Ante ti, ante Jesús. Ante los espacios todos. Ante el Espíritu de verdad que ya nos tiende el ancla de salvación tan ansiada. Juramos todos los de la Reforma Cristiana, trabajar en la grande Iglesia Universal y enderezar los pasos torcidos que dejamos en la tierra volviendo a ella para vindicar la ley que acatamos. Y firman en nombre de esta gran legión, en Buenos Aires a 25 de febrero del año del juicio de Dios y de Jesús 1912, Calvino y Lutero.